¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches en este viernes 5 de junio del 2020, donde hoy justamente se cumplen 11 días de manifestaciones en los Estados Unidos debido a la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Un uso excesivo de la fuerza, donde le pusieron una rodilla que no lo dejaba respirar a esta persona durante 8 minutos. A partir de aquí se ha suscitado en la Unión Americana muchas manifestaciones en muchas ciudades de los Estados Unidos, y que de alguna manera se dice que estas manifestaciones son mayores a las ocurridas durante el asesinato en la década de los 60 de Martin Luther King. Ha llegado a tal grado estas manifestaciones raciales, de origen racial más bien, y que el presidente Donald Trump ha amenazado con sacar al ejército a las calles, a Washington, para preservar la paz, y su ministro de Defensa pues dijo que el ejército norteamericano no estaba para estos asuntos. Ayer, aquí en México, concretamente en Guadalajara, también vimos manifestaciones derivadas de la muerte de Giovanni López, que fue aprehendido el día 4 de mayo, es decir, hace un poco más de un mes, por la policía de un municipio conurbano de la ciudad de Guadalajara, la policía municipal, desde hace un mes, y que el supuesto motivo de la aprehensión tenía que ver con que no traía el tapabocas puesto. Fue remitido a los separos de la policía municipal, y al otro día, simple y sencillamente, se declaró la muerte de Giovanni López. Quizás debido a la efervescencia en Estados Unidos de las manifestaciones por la muerte del señor Floyd, aquí en México, bueno, pues ayer tomaron las calles, sobre todo el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, hicieron destrozos en el Palacio de Gobierno, y se vieron acciones muy fuertes con respecto a lo que los ciudadanos demandan sobre el castigo a los responsables. Estos hechos dan pie a reflexionar un poquito sobre la manifestación de las policías en el uso de la fuerza excesiva, hacia la brutalidad policíaca, como le llaman muchos analistas a nivel nacional y a nivel aquí de Veracruz. Ciertamente, estos hechos no son nuevos. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el 24 de diciembre de 2015, por ejemplo, cuando estaba en el gobierno Javier Duarte, hubo un grupo de policías que reprimieron con fuerza excesiva a un grupo de pensionados y jubilados de la tercera edad que se manifestaban por el atraso en los pagos de sus pensiones. ¿Cómo ve usted? Y luego, ya en esta administración, el año pasado, en el municipio de Atopan, en la localidad de Santa Rosa, algunos policías aprendieron a ciudadanos norteamericanos de origen mexicano de esa localidad, acusándolo de una serie de cosas, donde afortunadamente un miembro de su familia grabó cómo los policías hacían uso excesivo de la fuerza y se metían incluso brincando la barda de ese domicilio sin orden de aprehensión y sin nada, simplemente porque pensaron, quiero suponer, que habían cometido algún delito. Y si recordamos algunas de estas acciones de brutalidad policíaca en Veracruz, tenemos que recordar, por ejemplo, que durante el presente año, elementos de la Fuerza Civil reaccionaron disparando sus armas en contra de las manifestaciones que hubieron en Ciudad Isla, la cual se llevaba en contra de la presencia de la corporación de ese municipio, aduciendo de que esta manifestación estaba azuzada por grupos delictivos.
Un maestro lizabeño también fue golpeado, torturado y violado, se dice, por 4 elementos del mando único de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Córdoba el día 12 de julio del 2019. Otro caso fue anunciado el 15 de marzo de ese mismo año, del año pasado, cuando una maestra de Tlaliscoyan fue retenida y violada por elementos de la policía en medio de la noche. Hay otro caso, el caso de 2 hermanos orizabeños, quienes fueron asesinados por elementos de la policía municipal de esa ciudad, de ese municipio de Orizaba, y a quienes se le fabricó un caso de supuesta agresión en contra de oficiales. Esto fue en noviembre del 2019, por ejemplo. Otro caso sucedió en la comunidad municipio de Atzalan, en donde un operativo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública ingresaron a una vivienda la noche del 10 de enero. En el caso se encontraba una niña de 11 años y su abuelo sexagenario, quienes fueron acribillados por los policías que estaban en la casa. El 8 de febrero también del año pasado, la Policía Estatal desplegó un operativo en el Boulevard Lázaro Cárdenas de esta capital, de la ciudad de Jalapa, ante el reporte de personas armadas en un taxi que disparaban en contra de un vendedor ambulante. El año pasado también se registraron al menos 17 desapariciones forzadas en Ixtazoquitlán, municipio ubicado en las altas montañas de Veracruz, donde al menos 7 comerciantes desaparecieron en un solo día, el 26 de octubre, y donde le endosan este asunto también a los elementos de seguridad pública. Finalmente, en la tarde del 2 de mayo fue detenido por policías estatales el serigrafista Carlos Navarro Landa, quien falleció en la celda del cuartel de San José, aquí en Jalapa, durante la madrugada del domingo. Son hechos que ilustran de alguna manera lo que acontece en la policía, tanto municipal como estatal, y que vienen de alguna manera a significar hechos violentos por quienes deberían de estar al servicio de la comunidad para asegurar precisamente su paz social. Y no está ocurriendo así. Hay muchas razones para que esto se dé. Tiene que ver, por supuesto, con la formación y capacitación del personal de la mayoría de las policías, tanto municipales como estatales, donde hay poco énfasis en el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y con respecto al uso excesivo de la fuerza, porque de verdad la policía en Veracruz y en todo México abusa muchas veces de su fuerza. No quiero decir que no haya policías excelentes en Veracruz y a nivel nacional. Tenemos muy honrosos casos donde la policía se comporta de manera ejemplar, y de eso también lo tenemos que reconocer y aplaudir. Otra de las causas son las pobres condiciones laborales en la mayoría de las corporaciones, que son un detonador sin duda de la violencia e indisciplina. Un policía tiene, en el mejor de los casos en Veracruz, y esto hay que reconocérselo a la administración del gobernador Cuitlava García Jiménez, ganan alrededor de 14,000 pesos mensuales. Cuando entró esta administración, los policías veracruzanos eran de los peores pagados en el país. Ahora está entre el 6º y 7º lugar en el ranking nacional, pero sin duda este hecho genera maltratos, genera muchas cosas indebidas, como que los comandantes, algunos comandantes, pidan a sus subordinados pues que consigan dinero con las víctimas, con los que cometen delitos y con una serie de cosas, porque simple y sencillamente es una costumbre que se da desafortunadamente en las corporaciones policíacas. Y negar esto es sensiblemente imposible. Otra de las causas que generan este uso excesivo de la fuerza tiene que ver, por supuesto, con los controles internos en la mayoría de las instituciones de seguridad y justicia.
son débiles o inexistentes. Las unidades de asuntos internos y las comisiones de honor y justicia son inoperantes, cuando no, inexistentes. Y de los mecanismos de supervisión externa, mejor, simple y sencillamente, ni hablamos. Hay de alguna manera una falta de control en la policía. Estos hechos se vienen a conformar en Veracruz de manera sistemática, y eso hace que desafortunadamente en Veracruz muchos ciudadanos vivan con el temor, ya no hayan si temerle más a la policía o a los ladrones y a los rateros y a la delincuencia organizada. Hay que revisar este tema con mucha profundidad. De verdad, se dice que va a haber un incremento a los elementos de seguridad pública en este año. Ojalá se dé, incluso con esta pandemia que estamos viviendo. Pero es necesario capacitar mejor a los policías. Es mejor tener mejores controles, perdón por la redundancia, mejores controles con los elementos de seguridad pública, controles internos y controles externos, y mucha transparencia con este tipo de detenciones ilegales que se llevan en Veracruz. El secretario de Seguridad Pública, que viene precedido de algún señalamiento en Nuevo León, seguramente tendrá que hacer todo su esfuerzo para que esto sea posible. Debemos de recordar que la inseguridad en Veracruz, pues de alguna manera se ha venido manteniendo en los niveles que ha tenido durante los últimos años. Un compromiso del gobernador fue que a más tardar en el segundo año de su administración se iba a abatir sensiblemente los índices de delitos en nuestro estado. Ojalá esto ocurra, pero mientras, como ciudadanos, pedimos a las autoridades correspondientes que le pongan toda su atención a este tema de la brutalidad policíaca, al uso excesivo de la fuerza. Todos los veracruzanos debemos poder confiar en nuestra policía. Podemos también contribuir de muchas maneras para que a través de la denuncia se puedan acabar con esta serie de crímenes y de delitos que se cometen en nuestra entidad. Este fue mi comentario de este viernes. Muy buenas noches.